El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre es para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, bienvenidos sean a nuestro proyecto Frecuencia Index. Estamos aquí en la Universidad Internacional transmitiendo con Jazz en la cabina de controles, manejando el Enterprise, y quiero que se presenten todos los que hoy me acompañan en cabina. ¿Escuchamos? Buenas tardes, mi nombre es Julio Rubén Soto y soy de la licenciatura en Comercio Exterior. Hola, mi nombre es Yajaira Torres y soy de la licenciatura en Comercio Exterior. Hola, soy Sofía Hernández y soy de Ingeniería Ambiental. Hola, soy Alondra Vargas Ocampo y estudio la licenciatura en Comercio Exterior. Hola, Yelet Salazar Balcázar y estudio licenciatura en Comercio Exterior. Perfecto, pues vamos a seguir con nuestro viaje por la historia económica y vamos a tocar un tema que es particularmente interesante porque todo mundo habla, ahorita que son tiempos de campañas políticas, todo mundo lo menciona, que es la convertibilidad de la moneda, mejor conocida ya por los cuates en todos lados como el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el tipo de cambio? Hay varias formas de entenderlo. La convertibilidad de la moneda puede ser interna o externa. La interna es cuando dentro del país nosotros podemos comprar y vender monedas extranjeras. Y eso yo creo que nos queda bastante claro cuando aquí en México hay muchos lugares, sobre todo en las franjas fronterizas, donde hacemos gran cantidad de operaciones en moneda extranjera. No sé si les ha pasado, pero cuando vas al norte del país o al sureste, hasta te ponen los precios en dólares, ¿no? Sí. Y bueno, eso es la convertibilidad interna de la moneda. De hecho, ahorita ya en algunos lugares, centros turísticos, ya te están empezando a recibir otra vez dólares en las tiendas. Pero bueno, cuando hablamos de las cosas que platicó Calderón, el presidente Calderón, sobre el tipo de cambio, profundizamos en eso. Existe también lo que es la convertibilidad externa, que eso es cuando la moneda nacional se cotiza en el extranjero. Fíjense ustedes, chavos, que el peso mexicano es de las monedas más comercializadas en el mundo, ¿sí? Y esto es importante porque nos ayuda a hacer comercio de mercancías y ligar los precios internos a los precios internacionales. Bien, vamos entonces a ver algunos conceptos clave, como por ejemplo, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Quién de ustedes me podría dar una definición así de diccionario o que se les ocurra de lo que es el tipo de cambio? Bueno, yo investigué que el tipo de cambio es la relación entre el valor de una divisa con otra. Es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Bueno, fíjense que resumiendo, como bien dijo Julio, sí, ya resumiendo, es el precio de la moneda de un país en términos de la de otro país. Nada más que él, como siempre, dio todo muy técnico, lo cual me encanta esa parte. Bien, ahora, el tipo de cambio es de dos tipos y esto nos va a llevar a un análisis interesante. Existe un tipo de cambio fijo y otro libre, ¿sí? El tipo de cambio fijo también se le dice programado. Es cuando la banca central establece el valor e interviene para mantenerlo así fijo. Que recordemos, ¿quién es la banca central? Alondra, recuérdanos, ¿quién es la banca central en México? El Banco de México. Así es, ¿no? Entonces aquí Banco de México lo que hace es que es antes, cuando teníamos un pico, o sea, pico de gallo, es que aquí tienen hambre porque no es semana de exámenes y nadie ha comido, entonces todos estamos pensando en comer. No. Ni desayuno. Establece la banca central un valor fijo de la moneda. Eso ya no ocurre en México, pero durante algún tiempo se hizo, ¿no? En el tipo de cambio fijo, la moneda nacional se fortalece de más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A veces tú puedes tener un tipo de cambio sobrevaluado y eso a la larga es malo para la economía. Cuando tienes, insisto, un tipo de cambio fijo. Pero también existen el tipo de cambio flexible.
donde el Banco Central, o bueno, lo que es el caso de México, el Banco de México no interviene de manera obligatoria y es la oferta y la demanda la que fija el precio. Puede haber dos esquemas desde el punto de vista teórico-doctrinal, que es la flotación administrada, donde dice que hay unas reglas claras de intervención de la banca central, o la flotación que se denomina sucia, ¿sí? Donde no hay reglas claras, ¿no? Que esto luego la Reserva de Estados Unidos ha trabajado con flotación sucia. Pero no vamos a entrar en esa discusión. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con esto, hay regímenes cambiarios donde las monedas nacionales están pegadas a monedas fuertes. ¿Consideran ustedes que en México pasa algo así? ¿La moneda nacional está pegada a alguna moneda fuerte? Yo creo que sí, que al dólar. Claro, ¿y esto por qué? Pues por la cercanía geográfica que tenemos con los Estados Unidos, aparte que no se les olvide que sigue siendo la principal economía del mundo, ¿no? Acuérdense que decía Porfirio Díaz, ¿no? Que el problema de México es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no es el caso, a pesar de que nosotros tenemos cambio de divisas con otros países. Puede existir regímenes cambiarios en donde haya flexibilidad limitada contra una sola moneda. Que de repente diga, ay, ¿sabes qué? Yo nada más intercambio respecto al dólar. Algo parecido a lo que hacen en Cuba, ¿sí? Bueno, lo que todavía hacen. Esperemos que con el cambio de régimen haya algún cambio, ¿no? Bien. Finalmente, ¿qué podemos concluir ahorita? Que tenemos dos regímenes de tipo de cambio, el régimen cambiario fijo y el régimen de cambio flexible. Mucha atención con esto, y esto viene a cuento de todo el clima electoral, ¿no? El régimen cambiario fijo depende de la política. Muchas veces pasó en la época de López Portillo. Acuérdense que él era muy macho, dijo que iba a defender. ¿Cómo iba a defender el peso López Portillo? ¿Se acuerdan? No. Sí, que hasta lloró y todo, que lo iba a defender. ¿Con lo del petróleo? No, como un perro, ¿no? Hasta lloró y toda la cosa, ¿no? Hizo su drama ahí. Depende de la política. Es un drama, efectivamente. Hizo nada más un drama porque dijo que lo iba a defender, que no iba a devaluar y que tuvo que acabar haciendo. Devaluando. Por lo que comentas, Alondra, por el asunto del petróleo, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo siempre va a depender de la política, pero el tipo de cambio flexible, ¿de quién depende? De la oferta y la demanda, ¿no? Así es, del mercado. Ahora, y aquí vamos a entrar en una discusión conceptual. Cuando el mundo se va a acabar en lo económico en México, que dicho sea de paso no se ha acabado, ¿qué es lo que nos dicen? ¡Ay! Va a haber devaluación, ¿sí o no? La devaluación es lo peor de lo malo. Si hay devaluación, bueno, es peor que si se muriera otra vez Stephen Hawking. ¿no? O sea, es peor que si pasara eso. Pero resulta que solo puede haber devaluación o revaluación de una moneda cuando tenemos tipo de cambio fijo, porque es el gobierno el que lo está fijando. Entonces en México, por vicio cultural, decimos devaluación, pero les tengo noticias. En México no hay devaluación. En México la moneda no se devalúa. ¿Cómo se comporta la moneda en México? Se deprecia. Así es. Si el dólar gana terreno, entonces el peso se está depreciando. Si es al revés, entonces que se aprecia, porque en México está en función al mercado, porque desde 1994 se acordó por parte del Banco de México, ¿sí?, que la política cambiaria sería responsabilidad de la Comisión de Cambios, ¿sí? Ahorita que regresemos del corte, Yajaira nos va a platicar un poquito de lo que es la Comisión de Cambios. No se vayan, estamos en Proyecto Frecuencia Index, tratando el tema del tipo de cambio, para ir viendo que, pues, la verdad, a veces todo lo que hemos escuchado de la devaluación es raya en el terreno de el misterio de los políticos. Regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Index. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana.
Continuamos en Frecuencia Endex. Y bienvenidos sean de nuevo, estamos en Proyecto Frecuencia Endex. Esto es Divulgación e Historia Económica. Soy Manuel Gaviño y tenemos nuevos participantes ahorita. Les voy a pedir que se presenten. Hola, soy Silvia y soy de Comercio Exterior. Hola, soy Kevin, soy de Comercio Exterior. Hola, soy Fernanda y soy de Comercio Exterior. Fíjense, así de padre está nuestro programa, que en cada corte viene más gente. O sea, necesitamos una cabina más grande o no sé. Bueno, y habíamos dicho cuando nos fuimos al corte que Yajaira nos ibas a platicar un poquito qué onda con la Comisión de Cambios del Banco de México. ¿Sí? Te escuchamos. Sí, ¿sabían que la política cambiaria es responsable de la Comisión de Cambios? Y esta está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Bueno, esta a finales de 1994, la comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado. Perfecto, y entonces en ese momento nosotros pasamos de un tipo de cambio controlado por el gobierno, ¿sí?, a un tipo de cambio flexible, pero no todo fue miel sobre hojuelas. Uno hubiera pensado, ay, ahí se puso bien padre todo, y ya fuimos felices, y matamos a la Reina Roja, y Alicia le cortó la cabeza al dragón, sí, hicimos ¿cómo se llamaba lo que bailaba el sombrero? Ay, se me fue. Pero bailaba bien padre. Ok, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién me dice? A ver. Bueno, lo que pasó fue que en 1994 hubo una crisis que se conoce como la crisis del 94, pero también con el nombre del efecto tequila. Y el error de diciembre. Así es. Y lo que pasó fue que iban a liberar el tipo de cambio. Entonces hubo especulaciones por parte de los ciudadanos mexicanos, ¿se podría decir? Sí, por los inversionistas. Ajá, entonces lo que pasó fue que empezaron a cambiar sus pesos, empezaron a comprar dólares y las reservas internacionales se terminaron. Claro, porque provocaron un exceso de demanda. ¿Y qué pasa cuando hay un exceso de demanda de un producto? Aumenta su Sube el precio. Entonces, y el error, sobre todo el error, fue que lo dijeron un día antes. Entonces provocaron una especulación espantosa y bueno, pero aquí lo interesante es con todo y el error de diciembre, el sexenio del presidente Zedillo crece a ritmos de más del 3%. Entonces algo hicieron bien. Y les voy a decir algo, la medicina fue dolorosa, pero teníamos que liberalizar el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos pasando a una economía abierta. En una economía abierta, que ya veníamos construyendo desde la época de Salinas, ¿sí?, la política cambiaria tiene que también estar libre. De hecho, hoy en el mundo casi ningún país se maneja por el asunto de tipo de cambio controlado, ¿sí? Ahora, no se les olvide que es importante que exista diferencia en la paridad de una divisa con respecto a otra, porque eso favorece el intercambio internacional, el intercambio comercial, que haya diferentes que haya diferentes tipos de cambio. Eso es lo que hace inoperable el asunto, como lo que quiso el presidente Fox, de la dolarización de la economía. No sé si alguien quiera comentar algo de esto. Se dice que dentro de las propuestas de Vicente Fox en su campaña iba a ser la dolarización de la economía mexicana, lo cual mucha gente estuvo en contra, otros tanto a favor. Para los defensores de este esquema, si México se dolarizaba, redundarían enormes beneficios que pueden ser como credibilidad, por ejemplo, lo cual también está ligada a otro espejismo que sería la estabilidad. Pero el dólar no estaría sujeto a los vaivenes que tiene el peso actualmente. Conseguiría una inflación similar a la que tiene Estados Unidos, lo que impactaría en tasas de interés que al no estar ligadas al riesgo, precisamente por la inestabilidad cambiaria, disminuirían drásticamente hasta emparejarse con las tasas estadounidenses, lo cual al parecer es bueno, pero no es muy conveniente para ciertas economías. Así es, excelente. ¿Pero por qué no? Porque no se nos olvide que un dólar a la par del peso o una economía mexicana dolarizada, pues sí, lo que desde el punto de vista teórico-doctrinal funcionaría, pero
¿qué pasa? Se va a volver, las mercancías estarían a la par. Y entonces, ¿cuál sería el objeto de tener comercio internacional? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Ustedes han oído hablar del famoso Amero? ¿Llegaron a oír hablar del Amero? ¿Sí? Como todos los rumores de redes sociales o de internet, el Amero decía que iba a haber una moneda única en toda América, ¿sí? Que iba a sustituir al peso, al dólar, y que iba a ser maravilloso, etcétera, etcétera. Fue nada más eso, un rumor, pero se basaba en una propuesta teórica como la que escuchamos hace rato, bastante interesante. Pero, insisto, ¿por qué no le conviene, sobre todo a Estados Unidos, tener una moneda única? ¿Sí? Porque entonces sus mercancías estarían a la par de precio y no podrían comprar barato en otras economías. Imagínense, en un tipo de cambio controlado, como lo hace China, China de repente devalúa su moneda, y a la hora que devalúa su moneda, ¿qué pasa con sus mercancías? Bajan de precio. Bajan de precio respecto al dólar. Y entonces, ¿qué pueden hacer los chinos? Vender más. Aunque tenga efectos inflacionarios al interior de su economía. Bueno, no le puede uno dar gusto a nadie, ¿no? Con esto. Ok, vamos a platicar un poquito del mercado de divisas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las principales economías occidentales reconocieron la interdependencia económica y la importancia de la estabilidad de los mercados de divisas para el comercio internacional. Y desde entonces ha ido evolucionando ese mercado hasta lo que conocemos hoy como son los regímenes libres, ¿no? de libre mercado. ¿Cómo puedo yo analizar un mercado financiero internacional? Existen dos formas, el análisis fundamental y el análisis técnico. Primero, ¿alguien me puede decir qué es el análisis fundamental? Sí, bueno, el análisis fundamental se basa en un segmento de la evolución de la economía de un país, basándose en una teoría financiera, económica y política. También se trata de tener siempre en cuenta la información proporcionada por los indicadores macroeconómicos. Perfecto. ¿Y cuáles son esos indicadores? Estamos hablando del Producto Interno Bruto, los precios, la tasa de desempleo y hasta las noticias políticas, ¿no? Y lo más interesante es la parte del análisis técnico. ¿Sí? ¿Quién me puede apoyar aquí diciéndome qué es el análisis técnico? Porque luego yo nada más estoy hable y hable. El análisis técnico se basa en el estudio del precio de la divisa en cada momento y da una idea del comportamiento de un precio a futuro. Por ello, las agencias de brokers ofrecen cuentas gratuitas de prácticas en el que se desea invertir en los mercados de Forex. No se les olvide, un mercado Forex es cuando tú estás invirtiendo en divisa extranjera y pueden meterse a cualquier simulador para, ¿de qué se trata? Comprar divisa barata y venderla cara. Sí. De hecho, ahorita Julio hace rato, antes de entrar al aire, estaba diciendo que iba a ir a comprar dólares porque ahorita están baratos y después con eso iba a ganar lana. Y entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del discurso, alguien diría, no, pero Julio, qué mala onda eres, tú quieres ganar dinero a costa de la desgracia de México. No, simplemente es un inversionista. Es una forma de ver las cosas, tú compras ahorita el tipo de cambio bajo para, de acuerdo a las expectativas de mercado, ponerlo a vender más caro. Imagínense, una persona que invirtió en dólares en abril de 2015 lo compró en 15.38. Si hubiese vendido esos mismos dólares en enero del 2016, lo hubiera vendido en 19.03. Se hubiera ganado 4 pesos por dólar. Pero, ¿qué pasa? Como ya es un mercado de libre flotación, para mayo del 2016 ya estaba otra vez en 17. La personita que compró a 19 esperando que subiera, pues ya perdió. ¿Cómo es la única forma que podemos nosotros entonces invertir en estos mercados? Con un profundo conocimiento de lo que está pasando en el mercado. Es importante, cuando estamos hablando del análisis técnico de los mercados financieros y del tipo de cambio, ¿sí?, entender lo que es el precio de soporte y el precio de resistencia. Sí, el soporte es el punto mínimo y el de resistencia es el precio máximo. Pero eso lo vamos a platicar después de que regresemos del corte. Jazz en la consola del Enterprise nos lleva a velocidad luz al espacio de corte. Nosotros regresamos en un ratito.
En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Perfecto, pues estamos aquí de regreso en Proyecto Frecuencia Endex y vamos a seguir platicando del tipo de cambio. Les decía yo que hay precios de soporte y precios de resistencia para el tipo de cambio. El precio de soporte va a ser el precio mínimo que va a aguantar un mercado y como que da la impresión que ahorita el precio de soporte es de 18, ¿no? El precio que está manejando el dólar. Y el precio de resistencia, pues ahora sí que hasta lo que la gente esté dispuesta a pagar. Acuérdense que llegamos a ver tipo de cambio hasta de 20 pesos. Que les quiero decir algo, con el efecto Trump, muchísimos analistas al hacer el análisis técnico veían un dólar hasta en 25 pesos. Pero bueno, vemos que no es tan débil la economía mexicana como se pretende decir que es. Vamos a ir ya cerrando nuestra parte, pero se suscitaron comentarios interesantes cuando salimos del aire. A ver, ¿quién empieza? Aquí Kevin de un lado, Alondra del otro. ¿Quién empieza? Bueno, yo estaba pensando, en lo que dijo de que Vicente Fox buscaba que el dólar fuera la moneda de México. Pienso que sería como muy tonto tener una moneda como para todos los países o incluso para solo un continente, porque le quitas la competitividad a los mercados, porque obviamente si están al mismo precio, ¿cuál es la ventaja de buscar jugar, se podría decir, con el tipo de cambio? Porque puedes comprar más barato relativamente respecto a este tipo de cambio que existe en el mercado. Claro, porque es un mercado importante. Continuando con el tema, pienso que al igual que Estados Unidos, México estaría afectado si se unificara una sola moneda en toda Latinoamérica, porque a diferencia de México con los países centroamericanos, o al menos la mayoría, México su moneda tiene un mejor posicionamiento que la mayoría. Entonces al unificar las monedas, México también perdería la ventaja de comprar en países centroamericanos. Claro, porque no se nos olvide que hay un asunto de competitividad y bueno, México es mucho más competitivo y su moneda es mucho más comercializable. Aquí tenemos también más comentarios. Pero pues, hablando de tipo de cambio, no solo estamos hablando de dólares, ¿no? ¿Dónde puedo como obtener más datos del tipo de cambio de otras divisas con respecto al peso? Para eso tienes todo un mercado de divisas, ¿sí? Donde se está dando información conjunta. No se les olvide que nosotros estamos pegados al dólar, ¿sí? Pero también estamos comercializando con euros, estamos comercializando con quetzales, con yens, por ejemplo, el yen o el yuan. Son súper baratas, ¿no? Y entonces ahí encuentras tú las revistas especializadas, el Banco de México te da información. Si ahorita ustedes se meten a la página del Banco de México, lo primero que les va a brincar es el tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero también les va a arrojar, si buscamos, con respecto a otras divisas. Ojo, no todas las transacciones se hacen contra el dólar, pero sí la mayoría. ¿Cuál será la segunda moneda más bursátil respecto al... El euro, ¿no? El euro, ¿no? Yo creo que a todos nos queda claro. Pero vamos a definir entonces qué es una divisa. ¿Qué es una divisa, Silvia? Una divisa es toda moneda extranjera diferente de la local, ya esté materializada en billetes, documentos de pago o saldo bancario. Perfecto, y no se nos olvide que ahora vivimos en la época digital. Ya muchos de estas divisas ni siquiera las vemos, ¿no? Estamos a veces transfiriendo millones de dólares por pantallas de computadora en los esquemas virtuales. Para un exportador mexicano, la moneda local sería el peso y las divisas del resto del mundo, el dólar, el yen japonés, el euro, ¿no? Y bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué es un mercado? Un mercado de divisas. Bueno, el mercado de divisas es donde se compran y se venden monedas, y actualmente existe un sistema internacional en que los tipos de cambio son flexibles y están determinados por la demanda y la oferta. El mercado internacional de divisas también está formado por la red de instituciones financieras de todo el mundo
Es la parte más internacional del mercado y el más libre, puesto que realiza sus transacciones en cualquier momento a través de cualquier medio de comunicación. Esto es lo que responde un poquito a lo que nos preguntaba Silvia, ¿no? Que bueno, está formado por toda la red de instituciones en el mundo, ¿no? Y aunque yo pueda comerciar en euros, va a ser más fácil que yo encuentre dólares, ¿no? En cualquier banco. ¿Y una empresa o una persona puede participar en las subastas de dólares? Generalmente todo se hace a través del sistema financiero. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que entrar al mercado de divisas, al mercado que se denomina Forex. Recuerden ustedes que el mercado de divisas es el Forex y donde la divisa que más se negocia en el mercado es el dólar. ¿Y qué hace el Banco de México con los pesos que se han obtenido cuando se subastan los dólares? ¿Qué harías tú? Desde una lógica totalmente... Guardarlos, no ahorrarlos. Y en su momento convertirlos nuevamente en dólares. En dólares, cuando el tipo de cambio así lo permita, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cree que sea buena idea, retomando un poco el tema del tiempo de cambio y todo eso, en cuanto a las monedas, ¿cree que es buena idea como inversionista jugar con este tipo de cambios? O sea que, por ejemplo, lo que platicábamos en el corte de los quetzales frente al dólar, que los cambiabas de dólares y luego por quetzales, así viceversa, y, o sea, sea una forma de invertir. Sin duda, es una muy buena forma de inversión. También por eso no se dolarizan las economías, porque a los grandes capitalistas, a los grandes poseedores de capital, les funciona muy bien estar intercambiando esto. Pero eso sí, hay que tener nervios de acero, porque no se nos olvide que una decisión que se toma un día equivocado puede colapsar todo tu inversión. Insisto, vean lo que pasa con el dólar, ¿no? Alguien que compró dólares a 20.59 en enero del 2016, ¿sí? Pensando que iba a subir más. Ve que el dólar llega a 21.45 a finales de enero del 17 y dice, wow, esto es la onda. No vende. Cuando resulta que él quiere vender en el 19 de julio del 17, el dólar ya estaba a 17.49. Es como comprar una acción. Es un riesgo muy elevado. Pero bueno, cuando los riesgos son elevados, las recompensas como son elevadas también. ¿Sale? Entonces es, ni hablar, algo que se la juega uno. Les decía yo entonces que en el mercado Forex el dólar es la más negociable con un 86%. Le sigue el euro con un 37% y después el yen por un 16.5%. Pero el yen no porque es una moneda valiosa, sino por lo que lo soporta, que es la economía nipona, ¿no? ¿Cuáles son las principales monedas que se negocian en el mercado Forex? Ya les decía, el dólar, el euro, el franco suizo obviamente, el dólar canadiense, el australiano, etcétera. Y los mercados Forex son, contestando tu pregunta, donde se basan en la compraventa de pares de monedas. Se negocia una respecto a otra y ahí es donde se gana dinero. Y se gana, ¿qué creen? Mucho dinero. ¿Sí? Bien, entonces, Pero aquí también están generando como mayor competencia las criptomonedas, ¿no? También están teniendo un papel importante en la economía. Excelente pregunta. Y esto nos lleva a otro debate interesantísimo. Sí. Los bancos centrales ya dijeron que si tú estás comercializando con criptomonedas, que Dios te bendiga. Sí. Porque ellos no te van a bendecir nada. Porque finalmente, imagínense, el Bitcoin empezó con $700 y ahorita creo que va en 19,000, una cosa así, un solo Bitcoin. El problema es que no tiene ningún soporte y a la hora de que se desplome, lo perdiste todo. Si tú tienes dólares, si tienes euros, si tienes yens, finalmente están soportados por la estructura comercial de esos países. O sea, ¿cómo funciona el Bitcoin? O sea, ¿quién fija el precio? ¿También es por la oferta y la demanda? Es el mercado, pero como ha habido una demanda impresionante, el precio ha subido de una manera brutal, pero ya está empezando a haber pérdidas de Bitcoin. Es lo que llamamos en economía una burbuja. ¿Sí? Una burbuja que está creciendo. El problema con las burbujas es que cuando explotan, ¿sí?,
muchísima gente pierde mucho dinero. Otros ganan, pero la mayoría de la gente pierde dinero y la burbuja del Bitcoin, híjole, ojalá tuviéramos los economistas una bola de cristal. Y bueno, el tiempo nos arrolló. Y antes de irnos a cerrar el programa, yo sí quisiera preguntarles, porque eso fue un clamor aquí de todos, ¿cuál va a ser el debate que vamos a armar la próxima clase? Ya dijeron ustedes, la próxima clase radial. Que voten en Facebook. No que voten. Ahorita ustedes díganme porque hay un interés impresionante en dos temas. Uno es el tema del feminismo y el otro la legalización de la marihuana. Sí, que voten en Facebook, ¿cuál prefieren? Sí. Hagan una encuesta. Bueno, vamos a hacer una votación en Facebook y el próximo programa vamos a estar debatiendo de los impactos económicos, sí, lo van a oír bien, tanto de la legalización de la marihuana o, en su defecto, qué onda con el feminismo. Sí. Bueno, yo no tengo ningún problema, si quieren nosotros, Julio, Kevin y yo nos quedamos en casa lavando los platos y todo, y pues adelante, ¿no? ¿Sí? La igualdad es pareja, ¿no? Bueno, entonces no, fue un mal chiste, ya lo estaremos decidiendo. Ha sido un placer compartir el micrófono con ustedes. Les pido que se despidan. Mi nombre es Alondra Vargas y nos escuchan a la próxima. Ayelet Salazar, nos vemos después. Fernanda Delgado, nos vemos después. Kevin Díaz, hasta la próxima. Sofía Hernández, hasta luego. Silvia Quintana, nos escuchamos en la próxima cápsula. Julio Soto, nos vemos para la próxima. Yajaira Torres, nos vemos la próxima. Yo soy Manuel Gaviño, me despido. Jazz en los controles. Muchas gracias. Nos escuchamos para la próxima. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.